Hay deudas que se cobran con el tiempo. Errores del pasado que regresan años después a reclamar lo que creen que se les debe. Y cuando esas deudas son con brujos, con nahuales, con cosas que no son completamente humanas, el precio siempre es más alto de lo que puedes imaginar. Mi nombre es Hugo, tengo 25 años y soy de Durango. Vivía con mi padre Israel en un rancho alejado del pueblo, un lugar tranquilo, donde criábamos ganado y vivíamos una vida simple, hasta que empezaron a aparecer los becerros sin vida en el corral, hasta que vi al coyote negro con ojos blancos, hasta que mi padre me confesó lo que había hecho años atrás, y hasta la noche en que esa cosa vino a cobrar, a llevarse a mi padre a la oscuridad del monte, mientras yo no podía hacer nada más que gritar. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí a mi padre, de cómo un nahual vino a cobrar una deuda vieja, y de cómo yo quedé solo, con preguntas que nunca van a tener respuesta, y con el conocimiento de que hay cosas en este mundo que son implacables en su venganza. Mi papá Israel y yo vivíamos solos en el rancho desde que mi mamá falleció hace 5 años. Éramos solo nosotros dos, trabajando la tierra, cuidando el ganado, llevando una vida tranquila lejos del ruido del pueblo. El rancho estaba como a 10 kilómetros del pueblo más cercano. Teníamos unas 50 hectáreas de tierra, como 30 cabezas de ganado, y varios corrales donde manteníamos a los becerros más jóvenes. Era una vida dura pero buena. Nos gustaba la soledad, la paz, solo nosotros y la naturaleza. Todo cambió hace 2 meses. Una mañana salí a revisar el ganado como siempre y encontré algo que me hizo detenerme en seco. Había un becerro en el corral, tirado en el suelo, sin vida, con marcas en el cuello, como si algo lo hubiera atacado durante la noche. Llamé a mi papá. Él vino corriendo y revisó al becerro. Fue un coyote, dijo, o tal vez un puma. Entró al corral durante la noche, pero los perros no ladraron. Siempre ladran cuando hay algo cerca. Mi papá se encogió de hombros. Tal vez estaban dormidos o tal vez el animal fue muy sigiloso. Enterramos al becerro y reforzamos la cerca del corral, pensando que eso sería suficiente. Pero 2 noches después apareció otro becerro sin vida, y después otro, y otro. En 2 semanas perdimos 6 becerros. Todos atacados de la misma forma, todos encontrados en la mañana con marcas en el cuello, y los perros nunca ladraban. Eso era lo más extraño. Teníamos 3 perros grandes que siempre alertaban cuando había algo raro, pero durante estos ataques no hacían ningún sonido. Le dije a mi papá que teníamos que hacer algo, que esto no era normal. Voy a quedarme despierto esta noche, le dije. Voy a vigilar el corral y voy a ver qué es lo que está haciendo esto. Mi papá se puso nervioso, más de lo que debería estar. No, es peligroso. Podría ser un animal grande, no quiero que te arriesgues. Papá, estamos perdiendo ganado, no podemos seguir así. Él me miró con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Está bien, dijo finalmente, pero ten cuidado, y si ves algo no te acerques, solo dispara al aire para espantarlo. Esa noche me quedé despierto vigilando. Me senté en el porche de la casa con vista al corral, con una escopeta en las manos y una lámpara junto a mí. Las primeras horas fueron tranquilas. Solo el sonido de los grillos y el viento moviendo los árboles. Cerca de las 3 de la mañana los perros empezaron a actuar raro. No ladraban, pero se veían inquietos, caminando de un lado a otro, mirando hacia el monte que rodeaba el rancho, y entonces escuché algo. Un sonido que venía de la dirección del corral, como pasos, pero no pasos de animal de 4 patas, pasos que sonaban diferentes. Agarré la lámpara y la escopeta y me levanté. Caminé despacio hacia el corral alumbrando con la lámpara, y entonces lo vi. Había niebla, una niebla espesa que no había estado ahí antes. Y en medio de esa niebla vi una forma. Era un coyote, pero era el coyote más grande que había visto en mi vida, del tamaño de un lobo. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz de mi lámpara, y sus ojos no eran normales. Eran blancos, completamente blancos, brillando en la oscuridad con un color que no era natural. El coyote me miraba, y entonces hizo algo que me heló la sangre. Sonrió, como si fuera humano,
Sus labios se levantaron mostrando dientes blancos en una sonrisa que era demasiado amplia, demasiado consciente, y entonces se levantó. Sus patas traseras se estiraron y se paró en dos patas, como si fuera una persona. Se quedó así durante unos segundos, mirándome con esos ojos blancos, sonriendo con esa sonrisa horrible, y entonces se dio la vuelta y corrió hacia el monte, pero no corrió como coyote. Corrió mitad en dos patas, mitad en cuatro. Como si no pudiera decidir qué forma tomar, desapareció en la oscuridad del monte. Y yo me quedé ahí parado temblando, sin poder creer lo que acababa de ver. Regresé a la casa corriendo. Mi papá estaba despierto esperándome en la sala. ¿Qué viste?, preguntó con voz tensa. Había un coyote, pero no era normal, era enorme, negro, con ojos blancos. Y se paró en dos patas, papá, como si fuera persona. Mi papá se puso pálido, se dejó caer en una silla. Sabía que eventualmente vendría, murmuró. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mi papá me miró con ojos llenos de miedo y culpa. Hugo, hay algo que nunca te conté. Algo que pasó hace muchos años, antes de que tú nacieras. ¿Qué pasó? Mi papá respiró profundo. Tuve problemas con un hombre del pueblo, un brujo. Nos peleamos por un asunto de tierras. Yo le gané en un juicio, y él me amenazó. Me dijo que algún día iba a cobrar lo que le debía, que iba a mandar algo por mí, y que cuando viniera, no iba a haber forma de detenerlo. ¿Un brujo? ¿Un nahual? Sí. Dicen que podía transformarse en coyote, que andaba de noche haciendo maldades, pero nunca pensé que realmente vendría. Han pasado tantos años. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? No lo sé. Tal vez el brujo se fue antes y dejó esto en suspenso. O tal vez estaba esperando el momento correcto. Pero está aquí ahora, y ha venido por mí. A la mañana siguiente revisé alrededor de la casa, y encontré lo que temía, huellas. Por todos lados. Algunas eran claramente de coyote, patas con garras marcadas en el lodo, pero otras eran de pies humanos, descalzos, con dedos largos, mezcladas con las huellas de animal, como si algo estuviera cambiando entre las dos formas mientras caminaba. Las huellas rodeaban toda la casa, como si la cosa hubiera estado dando vueltas, estudiando, planeando. Mi papá las vio y se puso aún más nervioso. Tenemos que irnos, dijo. Tenemos que salir del rancho. ¿A dónde vamos a ir? No sé, al pueblo, con familia, donde sea que haya más gente. Papá, no podemos simplemente abandonar el rancho. Esta es nuestra casa, nuestro sustento. Hugo, esa cosa va a volver, y cuando lo haga va a venir por mí. No quiero que estés aquí cuando eso pase. Pero no nos fuimos. Yo convencí a mi papá de quedarnos, de proteger el rancho, de no dejar que esa cosa nos corriera de nuestra tierra. Fue un error. El error más grande de mi vida. Los días siguientes fueron tensos. Mi papá apenas salía de la casa. Se quedaba adentro, nervioso, mirando por las ventanas, esperando, y cada noche escuchábamos cosas, pasos alrededor de la casa, rasguños en las paredes, los perros aullando pero nunca ladrando, como si tuvieran demasiado miedo para hacer ruido, y cada mañana encontrábamos más huellas, siempre más cerca de la casa, como si la cosa estuviera acercándose, probando, esperando su momento. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, escuchamos algo diferente. Golpes, fuertes, violentos, venían del corral, y entonces un gruñido tan profundo y horrible que hizo vibrar las ventanas de la casa. Mi papá se levantó de golpe. Su cara estaba pálida, sudando. «Está aquí», susurró. «Ha venido por mí». «Papá, quédate adentro, yo voy a revisar». «No, Hugo, es peligroso esa cosa». Pero yo ya había agarrado la escopeta. Ya estaba caminando hacia la puerta. Cuando la abrí, lo que vi me hizo congelar. El coyote negro estaba en medio del patio, pero esta vez estaba completamente parado en dos patas, como humano. Sus brazos colgaban a los lados, largos, demasiado largos, y su cara era una mezcla horrible de coyote y humano, con hocico pero también con rasgos que parecían de persona. Y esos ojos blancos mirando directamente hacia la puerta, hacia mí. Levanté la escopeta, apunté,
Pero antes de que pudiera disparar, mi papá salió corriendo de la casa. Pasó junto a mí, corrió hacia el patio. ¡No!, grité. ¡Papá, vuelve! Pero era tarde. El coyote se movió con velocidad imposible. Se lanzó hacia mi papá. Lo golpeó con tanta fuerza que mi padre salió volando hacia atrás. Cayó al suelo con un grito de dolor. Disparé. La escopeta rugió, pero fallé. O tal vez le di, pero no le hizo nada, porque la criatura no se detuvo. Se acercó a mi papá. Lo agarró con esas manos que eran mitad garras y empezó a arrastrarlo hacia el monte, hacia la oscuridad. ¡Hugo!, gritaba mi papá. ¡Hugo, ayúdame! Corrí hacia ellos. Traté de alcanzarlos, pero el coyote se volteó y me golpeó con una de esas manos horribles. Me mandó volando. Caí al suelo. El impacto me dejó sin aire. Para cuando me levanté, solo podía ver la silueta de la criatura arrastrando a mi padre hacia el monte. Mi papá seguía gritando, llamándome, rogándome que lo ayudara. Corrí tras ellos. Corrí tanto como pude, pero cuando llegué al borde del monte ya no había nada, solo oscuridad y silencio. Los gritos de mi papá se habían detenido. «¡Papá!», grité hacia la oscuridad. «¡Papá, ¿dónde estás?». No hubo respuesta, solo el viento moviendo los árboles. Busqué toda la noche, con mi lámpara, gritando su nombre, revisando cada árbol, cada arbusto, pero no encontré nada. A la mañana siguiente llamé a la policía. Vino una patrulla. Les conté que algo había atacado a mi padre, que se lo había llevado al monte. No les dije que era un nahual. No les dije sobre el coyote negro que se paraba en 2 patas. Sabía que no me creerían. Buscaron durante 3 días, con perros, con equipos de búsqueda. Revisaron todo el monte alrededor del rancho. Lo único que encontraron fueron marcas de arrastre, que iban desde nuestro patio hacia el monte, y después desaparecían, como si lo que fuera que había arrastrado a mi padre hubiera desaparecido en el aire. Nunca encontraron a mi papá, ni su cuerpo, ni su ropa, nada. Eventualmente cerraron el caso como desaparición sin resolver. Probablemente pensaron que lo había atacado un animal salvaje, y que el cuerpo estaba en algún lugar profundo del monte donde no pudieron buscar. Pero yo sé la verdad. Sé que no fue un animal salvaje. Fue el nahual, la deuda que había venido a cobrar. Después de todos esos años, había venido por mi papá y se lo había llevado. Han pasado 3 meses desde esa noche. 3 meses desde que vi a esa cosa arrastrar a mi padre hacia la oscuridad. Sigo viviendo en el rancho, solo ahora, sin mi papá, tratando de mantener el lugar funcionando. Pero no es lo mismo. Ya no siento paz aquí. Ya no siento que es mi hogar, porque cada noche, cuando oscurece, escucho cosas. Pasos alrededor de la casa, gruñidos en la distancia, y a veces, cuando miro hacia el monte, veo 2 ojos blancos brillando en la oscuridad, mirándome, esperando, y me pregunto si la cosa ya terminó, si el nahual ya cobró lo que quería, o si tal vez quiere más. Tal vez ahora viene por mí, porque soy el hijo de Israel. Soy parte de la familia que le debía. Y tal vez no está satisfecho con solo haberse llevado a mi papá. Tal vez quiere terminar lo que empezó. Llevarse a todos. Destruir completamente la familia que le hizo daño todos esos años atrás. Vivo cada día con ese miedo, con esa incertidumbre, mirando sobre mi hombro, revisando las sombras, y cada noche cuando me acuesto, me pregunto si esta va a ser la noche en que esa cosa decida volver, en que escuche los golpes en la puerta, en que vea al coyote negro parado en mi patio, esperándome, como esperó a mi padre, para llevarme también, a la oscuridad del monte, a donde sea que llevó a mi papá, a donde nunca voy a ser encontrado, porque esa es la verdad sobre los nahuales. Cuando vienen a cobrar una deuda, no se detienen hasta tener todo lo que creen que se les debe, y mi familia le debía. Mi padre le había quitado tierras al brujo, había ganado ese juicio, y el brujo nunca lo olvidó, esperó años, décadas, pero eventualmente vino a cobrar, y se llevó a mi padre, y ahora yo vivo con el conocimiento de que tal vez todavía no terminó, que tal vez soy el siguiente, que alguna noche voy a escuchar esos pasos, esos gruñidos,
Y voy a ver esos ojos blancos brillando en la oscuridad, y entonces voy a correr el mismo destino que mi padre. Voy a ser arrastrado hacia el monte, hacia la oscuridad de donde nunca voy a regresar. Solo marcas en el suelo, solo evidencia de que algo me llevó, pero nunca voy a ser encontrado, como mi padre, que sigue perdido en algún lugar, en alguna parte del monte, o en algún otro lugar peor, donde el nahual lleva a sus víctimas, a donde se cobra las deudas, para siempre. Y yo vivo sabiendo que ese es mi futuro, mi destino, sellado desde el momento en que mi padre hizo enojar a ese brujo hace tantos años, esperándome, en la oscuridad, con ojos blancos brillando, con una sonrisa horrible, con garras listas para arrastrarme, hacia el mismo final que tuvo mi padre, hacia la misma oscuridad de donde nunca voy a escapar, porque las deudas con los nahuales siempre se cobran, siempre, sin importar cuánto tiempo pase, sin importar cuánto te escondas, eventualmente vienen, y cuando lo hacen no hay escapatoria, no hay salvación, solo hay oscuridad, y el sonido de algo arrastrándote hacia el monte, mientras gritas un nombre que nadie va a escuchar, como gritó mi padre mi nombre, mientras yo no podía hacer nada, mientras miraba impotente cómo se lo llevaban, y pronto alguien va a ver lo mismo conmigo. Va a mirar impotente mientras el nahual me arrastra, sin poder ayudar, sin poder salvarme, y entonces el ciclo estará completo, la deuda estará pagada. La familia de Israel habrá desaparecido, cobrada por el brujo que nunca olvidó, que nunca perdonó. Esa es mi realidad, mi futuro, mi final inevitable, esperándome. En la oscuridad, con ojos blancos, y garras, y una venganza que lleva décadas esperando, para finalmente estar completa. Hay lugares donde el monte se acerca demasiado a las casas, donde la línea entre lo civilizado y lo salvaje es tan delgada que a veces se borra por completo. Y en esos lugares, las cosas que habitan en la oscuridad del bosque pueden cruzar esa línea, pueden venir por las noches y reclamar lo que consideran suyo. Las familias que viven en esos lugares conocen las reglas, saben que hay horas en las que no se debe salir, que hay sonidos que es mejor ignorar, que hay cosas que rondan cuando cae la noche y que es mejor no confrontarlas. Pero a veces esas cosas deciden que ya no es suficiente rondar, deciden que quieren algo más. Y cuando eso pasa, cuando una de esas criaturas pone sus ojos en alguien específico, no hay forma de escapar. Franco era un hombre de 42 años que vivía con su esposa Cecilia y sus 2 hijos adolescentes en una casa pequeña en las afueras de un pueblo en Durango. La casa estaba al borde del monte, alejada de los vecinos. Era un lugar tranquilo donde Franco pensó que su familia podría vivir en paz. Pero esa paz duró poco, porque algo en el monte había notado su presencia, y decidió que Franco era suyo. La casa de Franco era modesta, de adobe con techo de lámina. Tenía 2 habitaciones, una cocina y una sala pequeña. El patio trasero daba directamente al monte, árboles densos que comenzaban a solo unos metros de la cerca. Franco trabajaba en el pueblo como mecánico. Cecilia cuidaba de la casa. Sus hijos, Mario de 16 y Ana de 14, iban a la escuela en el pueblo. Era una familia normal, trabajadora, sin problemas. Todo comenzó en octubre. Una noche, Franco se despertó cerca de las 2 de la mañana por un ruido. Venía de arriba, del techo. Sonaba como pasos pesados caminando sobre la lámina. Al principio pensó que era un gato o un mapache. Esos animales a veces trepaban al techo, pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado deliberados. Se levantó y salió afuera con su linterna. Alumbró hacia el techo. No vio nada. Los pasos se habían detenido en cuanto abrió la puerta. Volvió a entrar pensando que el animal se había ido, pero en cuanto se acostó los pasos regresaron, caminando lentamente de un extremo del techo al otro. Esto continuó durante toda la noche. Franco apenas pudo dormir. Por la mañana le contó a Cecilia sobre los ruidos. Probablemente son animales del monte. Voy a poner trampas para espantarlos. Pero las trampas no sirvieron de nada. Las siguientes noches los ruidos continuaron y empeoraron. Ya no eran solo pasos. Ahora se escuchaban uñas
uñas raspando el metal de la lámina, como si algo estuviera tratando de abrir un agujero. Los niños también comenzaron a escucharlos. Se despertaban asustados. Ana lloraba diciendo que algo malo estaba en el techo. Mario trataba de ser valiente, pero Franco podía ver el miedo en sus ojos. Y luego comenzaron los gruñidos, sonidos animales, profundos, guturales, pero con algo que no sonaba completamente animal. Había algo casi humano en esos gruñidos, como si lo que fuera que estaba arriba pudiera hablar pero eligiera no hacerlo. Una mañana, Franco salió a revisar alrededor de la casa y encontró marcas, huellas en el lodo del patio. Eran extrañas, parecían de perro grande o coyote, pero mezcladas con ellas había otras marcas, que parecían de pies humanos descalzos, como si lo que dejó las huellas cambiara de forma mientras caminaba. Eso lo perturbó profundamente. Ningún animal dejaba huellas así, ningún animal que conociera. Fue a hablar con sus vecinos. La casa más cercana estaba como a medio kilómetro. Don Pascual, un hombre viejo que había vivido ahí toda su vida, le mostró fotos de las huellas. Don Pascual las miró con expresión grave. «Es un nahual, está rondando tu casa». «¿Nahual?» «Don Pascual, esas son solo leyendas». «¿Tú crees?» «Entonces explícame esas huellas. Explícame por qué cambian de perro a humano. Explícame los ruidos que escuchas en tu techo todas las noches». Franco no tenía explicación. Don Pascual continuó. «Los nahuales son gente que puede transformarse en animales, o en algo entre humano y animal. Rondan de noche, cazan, y cuando marcan a alguien, no lo dejan en paz hasta que consiguen lo que quieren». «¿Y qué quieren?» Don Pascual se encogió de hombros. «Depende. A veces solo quieren asustar, otras veces quieren algo más. Pero si uno está rondando tu casa cada noche, no es buena señal». Franco volvió a casa inquieto. No quería creer en nahuales. Era un hombre racional. Pero las huellas, los ruidos, todo apuntaba a que algo muy extraño estaba pasando. Esa noche decidió quedarse despierto, vigilar, ver si podía ver qué era lo que venía a su techo cada madrugada. Se sentó en el patio con su linterna apagada, esperando. Las horas pasaban lentamente. Cecilia y los niños dormían adentro. Cerca de las 2 de la mañana lo escuchó. Pasos, viniendo del monte, acercándose a la casa. Franco se quedó completamente quieto, observando la oscuridad, y entonces lo vio. Una figura emergió de entre los árboles. Era enorme, mucho más grande que un humano normal. Caminaba encorvada, cubierta de pelo negro. Sus brazos eran demasiado largos, tocaban casi el suelo mientras caminaba. La criatura se acercó a la casa. Franco podía ver más detalles ahora. Su rostro era una mezcla horrible entre humano y animal. Tenía hocico, pero también rasgos humanos. Y sus ojos brillaban rojos en la oscuridad. La cosa miró directamente hacia donde Franco estaba sentado y sonrió. Fue la cosa más aterradora que Franco había visto en su vida. Una sonrisa que mostraba dientes. Dientes que eran demasiado humanos para estar en esa boca de animal. Franco no se movió. No respiró. Solo observó paralizado mientras la criatura caminaba hacia su casa. Y entonces hizo algo imposible. Saltó. Saltó directamente al techo, sin esfuerzo, como si no pesara nada. Aterrizó sobre la lámina sin hacer casi ruido, y comenzó a caminar. Arriba del techo, directamente sobre donde Franco sabía que dormían sus hijos. Los pasos eran lentos, deliberados. La lámina se hundía ligeramente con cada paso, pero no se rompía. Franco finalmente pudo moverse. Se levantó y gritó: «¡Baja de ahí! ¡Déjanos en paz!». La criatura se detuvo. Giró su cabeza hacia Franco y comenzó a reír. No era risa de animal, era risa humana, pero distorsionada, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para reír. Luego saltó del techo, cayó al suelo en 4 patas y corrió. Corrió hacia el monte más rápido de lo que Franco pensaba posible. Desapareció entre los árboles en segundos. Franco entró a la casa temblando. Cecilia se había despertado con los gritos. Los niños también. «¿Qué pasó?», preguntó Cecilia asustada. «Vi algo en el techo, no sé qué era, pero necesitamos ayuda». Al día siguiente, Franco fue con el padre Nicolás, el sacerdote del pueblo.
Le contó todo. Los ruidos, las huellas, la criatura que había visto. El padre Nicolás lo escuchó con expresión seria. Cuando Franco terminó, el sacerdote asintió. Hay fuerzas oscuras en este mundo. Cosas que la iglesia reconoce pero que rara vez enfrentamos directamente. Si lo que describes es real, necesitas protección espiritual. ¿Puede bendecir mi casa? Puedo intentarlo. Pero si es lo que creo que es, las bendiciones pueden no ser suficientes. Esa tarde el padre Nicolás fue a la casa de Franco. Llevaba agua bendita, crucifijos, su Biblia. Comenzó a bendecir cada cuarto, rezando, rociando agua bendita en las esquinas. Franco y su familia estaban en la sala mientras el padre trabajaba. Todo parecía tranquilo, normal, pero entonces llegó la noche. El padre Nicolás había insistido en quedarse hasta después del anochecer, para asegurarse de que la bendición funcionara. Cerca de las 9 de la noche comenzó. Pasos en el techo, pero esta vez eran diferentes, más violentos, más agresivos, como si lo que estaba arriba estuviera enojado. La lámina comenzó a sonar fuerte. Los pasos corrían de un lado a otro, golpeando el metal con fuerza. La lámina se hundía visiblemente con cada impacto, como si algo muy pesado estuviera saltando sobre ella. Y los sonidos, gruñidos mezclados con lo que sonaban como risas. Risas humanas saliendo de una garganta animal. El padre Nicolás comenzó a rezar más fuerte, sosteniendo su crucifijo. Pero los ruidos solo se intensificaron. De repente todas las luces de la casa se apagaron. Oscuridad total. Los niños gritaron. Cecilia los abrazó. Y entonces escucharon algo más aterrador. La voz del padre Nicolás. «No, aléjate, en el nombre de...» Se escuchó un golpe fuerte, como si algo hubiera caído dentro de la casa. Luego pasos corriendo. La puerta principal se abrió de golpe. Franco encendió su linterna. El padre Nicolás corría hacia afuera. Su rostro estaba pálido, aterrorizado. Se subió a su carro y se fue sin decir palabra. Franco salió corriendo detrás de él, pero el sacerdote ya se había ido. Volvió a entrar. Su familia estaba aterrorizada. «Nos vamos», dijo Cecilia. «Esta misma noche. No me importa a dónde, pero no vamos a quedarnos aquí». Franco estuvo a punto de aceptar. Pero entonces escuchó algo. Arriba, en el techo. Pasos. Caminando lentamente, deliberadamente. Y esa risa horrible que sonaba casi humana. «Sí», dijo Franco. «Nos vamos. Empaquen solo lo esencial. Salimos en 1 hora». Cecilia corrió a empacar. Los niños también. Franco se quedó vigilando, escuchando los pasos arriba que no paraban. Pero entonces sucedió algo. Los pasos se detuvieron. Silencio. Un silencio tan profundo que era aterrador. Franco miró hacia el techo, esperando. Su corazón latía fuerte, y entonces escuchó un golpe. Algo grande había caído en el patio trasero. Luego otro golpe, en la puerta trasera. Algo estaba tratando de entrar. «Cecilia, niños, salgan ahora. Por la puerta de adelante, corran al carro». Pero la puerta trasera se abrió de golpe, astillándose, y entró. La criatura, el nahual, en toda su horrible gloria, era más grande de lo que Franco recordaba. Casi tocaba el techo. Su cuerpo era una mezcla antinatural de humano y bestia, cubierto de pelo negro, con garras en lugar de manos. Y esa cara, ese rostro que era mitad humano, mitad lobo, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Cecilia gritó. Empujó a los niños hacia la puerta principal. «¡Corran, corran!». Franco se interpuso entre la criatura y su familia. Tomó lo primero que encontró, un palo de escoba. Sabía que era inútil, pero tenía que darle tiempo a su familia para escapar. «¡Vete!», gritó Franco a la criatura. La cosa lo miró y sonrió. Esa sonrisa horrible con dientes humanos. Luego habló. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en años. «Tú eres mío», y se abalanzó sobre Franco. Franco trató de defenderse con el palo, pero la criatura era demasiado fuerte, demasiado rápida. Lo último que Franco escuchó fueron los gritos de su familia saliendo de la casa, corriendo hacia el carro, alejándose. Bien, al menos ellos estarían a salvo.
Los vecinos escucharon gritos horribles salir de la casa de Franco esa madrugada. Gritos que duraron solo unos minutos. Luego silencio. Nadie se atrevió a acercarse hasta que amaneció. Don Pascual finalmente reunió el valor. Fue con otros hombres del pueblo a revisar. Encontraron la puerta trasera destrozada, completamente arrancada de sus bisagras. Dentro, la casa estaba en ruinas. Muebles volteados, paredes con marcas profundas, marcas de garras que habían rasgado el adobe como si fuera papel. Pero Franco no estaba. Buscaron por toda la casa. No había señal de él. Entonces encontraron el rastro. Marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. El rastro iba desde el interior de la casa, atravesaba el patio y se perdía en el monte. Siguieron el rastro por un rato, pero se detenía de repente, como si lo que fuera que habían arrastrado simplemente hubiera desaparecido. Y cuando volvieron a revisar el techo de la casa encontraron algo más. La lámina estaba hundida, profundamente, formando huellas enormes, como las de un coyote, pero las huellas eran de algo caminando en 2 patas, no en 4. La policía investigó. Buscaron a Franco durante semanas, revisaron el monte, interrogaron a Cecilia y a los niños, pero nunca encontraron nada. Franco simplemente había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. Cecilia y los niños se mudaron con familiares en otro estado. Nunca volvieron a ese pueblo. Nunca hablaron mucho sobre lo que pasó esa noche. El trauma era demasiado profundo. La casa quedó abandonada. Nadie quiere vivir ahí. Nadie quiere acercarse, porque los vecinos dicen que todavía escuchan cosas. En las noches de luna llena, pasos en el techo de lámina, gruñidos en la oscuridad, y de vez en cuando, gritos. Gritos que suenan como Franco, como si todavía estuviera ahí, en algún lugar, atrapado. Y en el monte, los cazadores evitan cierta área, porque ahí encuentran cosas, huellas extrañas, marcas de garras en los árboles, y de vez en cuando ven algo, una figura enorme, encorvada, corriendo entre los árboles en la noche, y saben que es el nahual, que sigue ahí, que tomó lo que quería, que se llevó a Franco a algún lugar oscuro del que nunca pudo regresar, y que tal vez, solo tal vez, está buscando su próxima víctima, su próxima casa al borde del monte, su próxima familia que cometió el error de vivir demasiado cerca de la oscuridad, porque los nahuales no olvidan, no perdonan, y una vez que marcan a alguien, ese alguien es suyo, para siempre, sin escape, sin esperanza, solo el final inevitable, en las garras de la criatura, en la oscuridad del monte, donde Franco desapareció y donde otros desaparecerán, porque el nahual sigue ahí, esperando, cazando, en la noche sin fin.